Respetando la puntualidad de la planificación, comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida, deseándoles todo lo mejor en este lapso académico. Damos inicio a la primera clase en vivo del periodo 2026-5 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 1, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. Para mí es un gusto acompañarles en este breve tiempo donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la primera parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de los trastornos psicológicos aplicado a la población infanto-juvenil. En esta sesión académica conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos brevemente el plan de evaluación e informaré acerca de que las fechas claves de este periodo, que recién comenzó el día de hoy, 11 de mayo, tiene como fecha de culminación el próximo 2 de junio. Y además, en esta sesión tendremos una breve introducción al contenido teórico de la unidad 1 para que ustedes vayan ubicándose en el contexto de esta asignatura. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 clases en vivo para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas consistentes en la realización de 2 cuestionarios. Esta es una unidad curricular de carácter netamente teórico, no se tiene contemplado ningún tipo de actividad práctica. Estas clases en vivo se realizan en las semanas 1 y 2, siendo esta la primera clase. La segunda será el próximo lunes 18 de mayo, igualmente a las 8 de la noche, salvo que haya alguna eventualidad por fallas en el suministro eléctrico, que en este caso se reprogramará. Esperemos que no sea desfavorable. Se les va a enviar su mensaje de recordatorio a través del foro de anuncios. Con respecto a lo que es la evaluación de esta unidad curricular, tal como señalé, constará de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios. El cuestionario número 1 evalúa la unidad 1 y el cuestionario número 2 evalúa las unidades 2 y 3. Ya tienen disponibles el banco de preguntas y respuestas como recurso de apoyo para dar respuesta a las evaluaciones. De la misma manera, yo les dejé algún material en los recursos de consulta de la unidad 1 y la unidad 2. Uno que es relevante, que es el manual de psicoterapia breve intensiva y de urgencia de Leopoldo Vela, que eso es un clásico a nivel clínico. Se los dejé en los recursos de consulta de la unidad 1. Es un manual quizás un poco viejito, pero que sigue estando vigente, ya que en este manual hay una serie de contenido de cómo se estructura la psicoterapia breve y cómo se aplica en las distintas condiciones como depresión, ansiedad, intentos suicidas, cómo es el abordaje infantil y hace algunas explicaciones acerca de las características de los distintos tipos de psicoterapia basada en este enfoque breve. Por otra parte, es importante resaltar que cada cuestionario tiene un valor del 50%. Con respecto a el listado que está publicado en el foro de anuncios, aún no está actualizado. Ese primer listado contiene las personas que estaban inscritas en la unidad curricular
hasta el día viernes. En el transcurso de la semana, después que tengamos esta clase, ese listado se actualizará. Mi objetivo como tutora docente es darles estructura y a su vez crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador donde ustedes puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas y reflexiones en un área que es netamente clínica. Ahora paso a describirles la competencia general y los objetivos específicos para cada uno de los núcleos temáticos. Teoría de los tratamientos 1 es una unidad curricular que está organizada en 3 grandes unidades. Su objetivo principal es analizar los modelos cognitivo-conductuales de tratamiento psicológico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del niño y del adolescente en los diferentes contextos con una actitud ética y reflexiva. Con respecto a la unidad 1, esta tiene como objetivo analizar los modelos básicos de abordaje inicial como estrategias para la intervención desde las diferentes corrientes psicológicas. Los núcleos temáticos correspondientes a esta primera unidad son los tratamientos psicológicos y las psicoterapias, donde se profundiza en lo que es su definición, evolución histórica, aspectos comunes de las psicoterapias, funciones del terapeuta, psicoterapia de apoyo individual y de emergencia, modelos y técnicas. Por su parte, la unidad 2 tiene como objetivo estudiar los modelos y las técnicas de abordaje cognitivo-conductual para la planificación de estrategias de tratamiento, siendo sus núcleos temáticos el tema terapias de la conducta o del comportamiento, donde se profundizará en lo que son las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y encubierto, las técnicas de autocontrol, las técnicas de adquisición de habilidades, las técnicas de relajación. Con respecto a las técnicas puramente cognitivas, tenemos la técnica de reestructuración cognitiva, las técnicas de afrontamiento y las técnicas combinadas. Por último, la unidad 3 tiene como objetivo el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la modificación de conducta. Los núcleos temáticos que se profundizan en esta tercera unidad es acerca del tema de la estructura y planificación del tratamiento psicológico, donde se conocerá cómo es la formulación de los objetivos terapéuticos, la evolución terapéutica y los protocolos de tratamiento desde el enfoque de la modificación de conducta. Con respecto a lo que son las referencias bibliográficas sugeridas para esta unidad curricular, hay infinidad de manuales. Sin embargo, como ya les señalé, en cada unidad les dejé material que les va a servir como recursos de consulta al momento de ampliar la información que está en ese banco de preguntas y respuestas. Entrando en materia como tal, a continuación se desarrollará la clase teórica correspondiente a la unidad 1 de teoría de los tratamientos 1. Sus temas son los tratamientos psicológicos y las psicoterapias, que tiene como objetivo analizar los modelos básicos de abordaje inicial como estrategias para la intervención desde las diferentes corrientes psicológicas. Los núcleos temáticos correspondientes a la misma son los tratamientos psicológicos y las psicoterapias, su definición, evolución histórica, aspectos comunes, funciones del terapeuta, psicoterapia de apoyo individual y de emergencia, modelos y técnicas. ¿Hasta ahora alguno tiene alguna inquietud de lo que señalé
con respecto a lo que es la evaluación, cómo es la dinámica de esta asignatura, aunque ya ustedes están familiarizados con el estilo de evaluar este tipo de asignatura que son teóricas. Pueden hacer uso del chat y si no, pues al final hacemos la sesión de preguntas. Vamos a comenzar con la principal interrogante de este tema, que es la psicoterapia, ¿verdad? Y que tiene que ver con los tratamientos. Parte de la dificultad de la respuesta a esta pregunta se encuentra en lo que es la naturaleza compleja y diversa de este campo. Actualmente existen una multitud de psicoterapias modernas que difieren en cuanto a sus supuestos teóricos subyacentes, a los focos de tratamiento, a los objetivos y a los métodos para alcanzar esos objetivos. Estas múltiples definiciones de psicoterapia, muchas de las cuales convergen en ciertos conceptos comunes. Mencionaremos a título de ejemplo las siguientes definiciones que provienen de autores de diferente orientación y voy a comenzar con la definición de Laplanche y Pontalis, que tienen enfoque psicoanalítico, los cuales proponen que la psicoterapia es, en sentido amplio, todo método de tratamiento de los desórdenes psíquicos o corporales empleando medios psicológicos y de manera más precisa la relación terapeuta-paciente. Por su parte, Goldberg, con enfoque conductual, propone que la psicoterapia es el tratamiento por medios psicológicos de problemas de naturaleza emocional, en el cual una persona entrenada establece deliberadamente una relación profesional con el paciente con el objeto de, en primer lugar, eliminar, modificar o retardar síntomas existentes. Segundo, mediatizar patrones de conducta perturbados. Y tercero, promover el crecimiento positivo de la personalidad y el desarrollo. Comparando estas distintas definiciones de psicoterapia, que hay muchísimas más, solo que para esta clase seleccioné estas dos, vemos que ellas contienen un núcleo conceptual común, hecho señalado también por otros autores como Posch y Ávila Espada, que han desarrollado su línea de trabajo en psicoterapia. La psicoterapia se basa en la relación profesional y humana de uno o varios pacientes con uno o varios especialistas. La relación psicoterapéutica es una relación profesional que asienta sobre una relación interpersonal. La relación profesional exige roles técnicos específicos y asimétricos, los cuales se sostienen a partir de una relación humana entre personas que están de acuerdo en trabajar juntas. Y cuando señalo que puede tratarse de uno o varios pacientes con uno o varios especialistas, me estoy refiriendo al hecho de que no solamente la psicoterapia es de carácter individual, sino que también puede ser psicoterapia de pareja o psicoterapia familiar o psicoterapia grupal. Por eso estoy hablando de uno o varios pacientes. Y cuando hablo de uno o varios especialistas, es que en algunos enfoques no siempre se utiliza la figura de un solo psicólogo, sino que hay ciertos enfoques que utilizan varios profesionales, por ejemplo, en las terapias de grupos para trabajar algunas particularidades en los pacientes. Cuando hablamos de que esa relación terapéutica o psicoterapéutica es una relación profesional que se asienta sobre una relación interpersonal, nos estamos haciendo el foco en que esta es una relación que
implica al menos dos personas, el psicólogo terapeuta y el paciente, y se establece una relación o una alianza terapéutica. Esta relación profesional exige roles técnicos porque, por supuesto, ese psicoterapeuta debe tener preferiblemente una formación de base psicológica. ¿Y por qué hablo preferiblemente? Porque hay ciertos enfoques, por ejemplo, en el psicoanálisis, donde la formación básica del profesional no necesariamente es psicólogo, sino que puede ser psiquiatra, educador o alguna profesión que sea afín a la nuestra. Si bien es cierto que se admite que la psicoterapia es una práctica multiprofesional, se exige que quien la practique tenga un entrenamiento específico en las técnicas que va a emplear, además de una formación básica a nivel clínico y psicopatológico. Por eso, nosotros los psicólogos y los psiquiatras somos los profesionales que tenemos esta formación básica tanto a nivel clínico como a nivel psicopatológico. En general, se acepta que la formación profesional básica puede ser la del médico psiquiatra o la del psicólogo, como les acabo de mencionar, aunque según las técnicas pueden incluirse otros profesionales. Estos criterios van a variar de acuerdo a los países y existen casos en los que la formación del psicoterapeuta, perdón, no se da a nivel de posgrado, sino que constituye una formación de grado específico, hablándose entonces de la psicoterapia como una profesión en sí misma. En nuestro país no existe esta formación de grado solo para esa formación de psicoterapeuta, sino que nosotros, con nuestra licenciatura en psicología, tenemos la formación para, en la práctica, aplicar técnicas de psicoterapia, pero lo ideal es que nos formemos en algunos de los enfoques que más adelante les voy a describir. Las psicoterapias constituyen un conjunto de procedimientos técnicos que se sustentan en conocimientos teóricos relativos a cuestiones de orden etiológico, que sería el origen de la condición o trastorno, de origen psicopatológico y terapéutico sobre los problemas a los que se dirigen. La existencia de un cuerpo de hipótesis teóricas y técnicas que fundamenta la práctica distingue las psicoterapias formales de los intentos espontáneos de ayuda que se dan entre individuos, los cuales, si bien pueden ser de gran utilidad, no buscan explicar teóricamente las razones de su eficacia ni transmitirse en forma de técnicas replicables y evaluables para promover el cambio psíquico, buscando aliviar un sufrimiento o favorecer el desarrollo de la persona y de sus vínculos. El cambio que se intenta lograr puede ponerse de manifiesto en las distintas áreas de la conducta, dentro de las cuales podemos mencionar como psicólogos, como sinónimos de la conducta, mente, cuerpo o mundo externo. El sufrimiento puede deberse a un trastorno definido en términos de los diagnósticos habituales de corte psicopatológico, tipo los establecidos en el manual conocido como DSM o en el CIE, o corresponder a problemas y conflictos tanto individuales como interpersonales de naturaleza más amplia, los cuales, aunque no entren en una clasificación nosográfica, tienen el efecto de perturbar el desarrollo o el funcionamiento social de la persona, constituyendo para ella y para quienes la rodean una fuente de limitación o malestar. Alcance el concepto de psicoterapia. Las definiciones que acabamos de mencionar, como ya señalé, abarca un conjunto de técnicas que coinciden en las características señaladas por ella, si bien se diferencian en distintos aspectos a nivel de la teoría y de la técnica en un sentido más amplio. Toda relación de ayuda incluye una actitud psicoterapéutica en la medida en que el profesional busca ayudar a la persona que consulta a afrontar psíquicamente la situación por la que está pasando. Y aunque no esté aplicando una técnica determinada,
lo hace actuando de forma reflexiva, informada y crítica, es decir, atendiendo al efecto de sus intervenciones y actuando de conformidad con las reglas del arte. Si bien para Sigmund Freud el psicoanálisis era inequívocamente una terapia psicológica y de allí se deriva mucho de lo que es la psicoterapia, algunas orientaciones psicoanalíticas actuales sostienen que el psicoanálisis no debería ser considerado una psicoterapia, pues su objetivo es más amplio y los resultados terapéuticos surgen como efecto de la exploración del inconsciente, que es la meta principal de este enfoque. Esta opinión parte de una definición de psicoterapia más estrecha que la sostenida por otros autores, en la medida en que se considera que el cambio y el enriquecimiento de la persona y de sus vínculos están dentro de los fines de la psicoterapia, corresponde incluir al psicoanálisis dentro de este campo. Ciertos procedimientos como lo que se conoce como counseling, a veces traducido como consejería, y la psicoterapia de apoyo, están a mitad de camino entre las psicoterapias formales y la actitud inespecífica de sostén o de consejo que está presente en toda relación de ayuda. Con todo, existe evidencia de que los elementos de apoyo o consejo juegan un papel más importante que el que a veces se les reconoce. Esto ha sido demostrado incluso en estudios minuciosos de sesiones psicoanalíticas por Wallerstein. También ha sido señalado que el uso inadecuado de los elementos de apoyo puede resultar iatrogénico, disminuyendo, por ejemplo, la autoestima o generando actitudes de dependencia. Esto partiendo de que muchas personas desde su desconocimiento tienden a hacer juicios sobre el papel que genera la terapia psicológica de una cierta dependencia emocional de lo que es la opinión del psicólogo. Recordemos que uno de los roles del psicólogo es el acompañamiento terapéutico. No les decimos a los pacientes qué hacer, solo los acompañamos. En el caso de la consejería, dentro de ese enfoque, sí se considera que el terapeuta que hace counseling va a aconsejar y va a orientar al paciente en las cosas que tiene que hacer. En cambio, nosotros los psicólogos terapeutas, que tenemos otros enfoques, los ayudamos a desarrollar una serie de estrategias o una serie de alternativas y que sea el propio paciente el que tome sus propias decisiones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de psicoterapia, por supuesto, tenemos que hablar de los modelos que la sustentan. De acuerdo a lo que plantean Feisas y Miró en su obra Aproximación a la psicoterapia, estos autores señalan que los principales modelos de la psicoterapia actual pueden ser agrupados en 5 grandes orientaciones: los modelos conductuales puros, los modelos cognitivos, los modelos psicodinámicos o psicoanalíticos, los modelos sistémicos y los modelos humanístico-existenciales. Vamos a partir de lo que es los modelos conductuales. Por allá en la década de 1950, junto con otras orientaciones, surgió lo que se denomina conductismo. Con antecedentes en el positivismo y el empirismo, se nutre de la teoría clásica del aprendizaje de Thorndike y en las teorías del aprendizaje social. Se define como la ciencia de la conducta, y la conducta es definida a su vez como el objeto de estudio de este enfoque, y para ello se vale del método científico experimental. Según este enfoque, se denomina conducta a todo cambio que ocurre en un organismo. Desde esta perspectiva, todo lo que puede hacer un organismo es comportarse. El ser humano entonces, al momento de nacer, tiene una determinada carga genética, que es lo que pauta el temperamento.
A partir de allí y como resultado de la interacción bidireccional continua y constante con el medio en el que desarrolla, aprende a ser como es decir, a comportarse, a pensar y a emocionarse. Este aprendizaje, entendido como experiencia, es un proceso que ocurre a lo largo de la vida del sujeto. Cuando hablo de sujeto es porque así se denomina al individuo desde el enfoque conductual. El modelo se desarrolla a partir de los trabajos de Watson, quien a su vez parte de las investigaciones realizadas por Iván Pavlov y Bescherev sobre condicionamiento. Watson le legó a esta corriente la denominación de conductismo, así como que el método de estudio utilizado es el condicionamiento clásico. Este autor desarrolló la desensibilización sistemática, que es una técnica basada en el condicionamiento clásico y que es utilizada en situaciones clínicas. Alrededor de la década de 1950, fue Skinner quien, como resultado de sus investigaciones, desarrolla el otro modelo de aprendizaje en el conductismo, que es el condicionamiento operante o instrumental, con el que, poniendo énfasis en las consecuencias generadas por el ambiente, trabaja en la modificación de conducta. Hasta ese momento, el conocimiento generado no hacía posible acceder al estudio de lo interno del organismo, de lo que Skinner llamara el mundo bajo la piel, que son emociones, sentimientos, pensamientos e imágenes. A partir de la década de 1960 y al influjo de los profusos trabajos de investigación que siempre han caracterizado a este modelo, se desarrollaron los modelos mediacionales, dentro de los cuales está el aprendizaje imitativo, observacional o vicario, cuyo principal exponente es Albert Bandura, y el aprendizaje cognitivo, cuyos representantes son Albert Ellis, Aaron Beck y Michenbaum. Estos modelos mediacionales explican la adquisición de las conductas internas y por lo tanto permiten el desarrollo de las técnicas de la modificación de las mismas. El modelo cognitivo es el actual desarrollo evolutivo del modelo, en lo que es la integración del enfoque cognitivo-conductual, y ha pasado a ocupar un lugar cada vez más importante en el tratamiento de los diversos problemas psicológicos y entidades clínicas. Cuando hablamos de este enfoque, no podemos dejar de mencionar cuáles son las técnicas más conocidas o que parten de este enfoque. Los diferentes modelos de aprendizaje han dado lugar al desarrollo de una multiplicidad de técnicas basadas en ellos. Están las técnicas conductuales y las técnicas cognitivas. Entre ellas vamos a destacar las técnicas de exposición, la desensibilización sistemática, la exposición en vivo, la prevención de la respuesta, la detención del pensamiento, la inmersión. Por los procedimientos operantes se tienen el reforzamiento, el castigo, la extinción, la saciedad, la discriminación. Por las técnicas puramente conductuales está el moldeamiento, la asignación de tareas progresivas, la planificación de actividades, la resolución de problemas, la toma de decisiones, las técnicas de aprendizaje social, los juegos de roles, los ensayos de conducta, el modelado. Y técnicas cognitivas, reatribución, modificación cognitiva, debate cognitivo, cuestionamiento socrático, autoinstrucciones y biofeedback. Cuando ustedes revisen la literatura, también se van a dar cuenta que existen a su vez una subclasificación de las técnicas. Entonces vamos a tener técnicas para implantar conductas, entre los cuales tenemos el modelado y el moldeamiento, las técnicas para aumentar o reforzar conductas. Aquí entrarían lo que son los reforzamientos y las técnicas para extinguir conductas, que tendríamos la saciedad, el castigo y la extinción.
No me voy a detener en esos puntos en este momento. Ustedes profundicen la lectura de estos aspectos y cualquier duda me la hacen saber y la ampliamos en la siguiente clase. Ahora, el otro de los enfoques o modelos es el enfoque psicoanalítico y esto tiene su origen en lo que es la escuela del psicoanálisis, que fue la primera orientación psicoterapéutica en desarrollarse y las terapias dinámicas, psicodinámicas o de orientación psicoanalítica que han sido históricamente las más difundidas y desarrolladas. Con respecto a lo que son los fundamentos teóricos desde este enfoque, a pesar de la diversidad de corrientes teóricas dentro del mismo psicoanálisis, todas coinciden con el concepto de el inconsciente, el conflicto psíquico o intrapsíquico y en la importancia de las experiencias infantiles y del complejo de Edipo como determinantes de la patología. Dentro de esta escuela existen múltiples corrientes teóricas vinculadas por lo general a los aportes de determinados autores. La corriente freudiana o el psicoanálisis freudiano originario plantea a su vez más de una concepción del psiquismo, como lo son la primera y la segunda tópica, que son dos de las teorías más conocidas de Sigmund Freud. En la primera tópica se teoriza un aparato psíquico constituido por el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. En la segunda tópica, el aparato psíquico estaría constituido por el ello, el yo y el superyo, y esto vendría a formar parte de la estructura de personalidad. También tenemos la teorización freudiana, que reformuló la teoría de las pulsiones. Así, en un primer momento, distinguirá las pulsiones sexuales de las de autoconservación y posteriormente opondrá las pulsiones de vida a las pulsiones de muerte. Con respecto a lo que son las técnicas derivadas del enfoque psicoanalítico, además de un conjunto de postulados teóricos sobre el psiquismo humano, el psicoanálisis es un método psicoterapéutico que busca investigar la conflictiva infantil inconsciente del paciente como una forma de enriquecimiento en la comprensión de sí mismo y de su historia, concomitantemente como un camino de resolución de su patología. Este método propone una serie de reglas técnicas que permiten la toma de conciencia de estas influencias primitivas, su transformación y un manejo más libre de las mismas por parte del paciente. Este método, a nivel de técnica, se basa en lo que es la asociación libre del paciente, que facilita la regresión y permite que el paciente pueda dar la expresión más amplia a sus emociones y pensamientos. Se jerarquizan también los aspectos no verbales de la comunicación, así como los distintos comportamientos del paciente, entre ellos los sueños, los actos fallidos, los lapsus linguae, entre otros. Como contrapartida, el analista, que así se conoce la figura del terapeuta desde el enfoque psicoanalítico, debe adoptar una actitud de atención libremente flotante que le permita descubrir configuraciones latentes que pueden no coincidir con el contenido manifiesto del discurso del paciente, prestando atención a los síntomas, los sueños, los lapsus, los recuerdos, entre otros. La otra postura que debe adoptar es de la neutralidad terapéutica, es decir, en la medida en que no toma partido por los distintos deseos o fuerzas en conflicto dentro del paciente, es decir, que no emite ningún tipo de juicio, crítica y se abstiene de participar en la vida del paciente o de buscar establecer con él una relación social fuera de las sesiones. De hecho, ahorita, si la pueden, tienen la oportunidad de verla, el papel que interpreta a una psicoanalista propia es la terapeuta de la serie Envidiosa. Esta es una psicoanalista. La interpretación y la construcción son las herramientas que permiten procesar de una mejor manera los conflictos perturbadores. También el analista debe observar la transferencia. Ya voy a decir
qué es la transferencia, que pone en manifiesto los modos de relación primarios reeditados con el vínculo con el analista y su propia contratransferencia, es decir, sus reacciones involuntarias ante el paciente. La transferencia se conoce como todos aquellos sentimientos, emociones que el paciente transfiere a la figura del terapeuta o analista. Karin, la serie se llama Envidiosa y está en Netflix. Em, esa transferencia, desde el enfoque psicoanalítico, se considera que los pacientes recrean en el vínculo con el analista el mismo vínculo que tienen con las figuras parentales o las figuras significativas a nivel emocional. Y la contratransferencia son las reacciones, emociones o pensamientos que nos generan los pacientes. Y este tipo de elementos de la relación terapéutica hay que tomarlas en cuenta, no solamente desde el enfoque psicoanalítico, desde los otros enfoques, porque estos pueden obstaculizar o pueden alterar la calidad del vínculo de la relación que nosotros establecemos con los pacientes. Estas reacciones transferenciales y contratransferenciales, que fueron vistas inicialmente como un obstáculo o dificultad, fueron consideradas luego como un instrumento potencial y se utilizan para trabajar en el análisis de estos pacientes. Otro de los aspectos significativos del psicoanálisis y que también es importante en los otros enfoques es lo que se denomina el encuadre terapéutico. Este encuadre terapéutico está dado por el conjunto de constantes con respecto al lugar, al tiempo y la frecuencia con la cual se tienen las sesiones de terapia. Esto va a facilitar que se desarrolle un proceso de cambio en el paciente a través de la comprensión de aspectos inconscientes del sí mismo o lo que se denomina insight. Por ejemplo, son muy conocidos o es muy conocido dentro del enfoque psicoanalítico que tienen un tema muy particular con el pago de las sesiones. Es decir, si usted está con un psicoanalista, usted vaya o no vaya, usted debe pagar ese espacio de sesión terapéutica. Eso habla de cuáles son los rechazos o los saboteos que hace el mismo paciente hacia su propio proceso terapéutico o ese compromiso. Ahora bien, con respecto a el otro enfoque, es el enfoque sistémico o lo que se conoce como terapia familiar sistémica. Ustedes en el programa de la carrera tienen una materia ya hacia el final donde ven esto, así que esto lo vamos a nombrar por encimita. La terapia familiar sistémica plantea una nueva forma de conceptualizar los problemas humanos y a partir de esta un método terapéutico. Este método terapéutico es uno de los que rigen lo que es la terapia de familia. Se origina al comienzo también de los años 1950 en Estados Unidos a partir de dos raíces. La primera, la práctica psiquiátrica infantil en medios marginales, en las cuales autores como Ackerman, Salvador Minuchin, que es un referente en terapia familiar, y Montalvo, y la investigación en el área de la esquizofrenia, en sus investigaciones sobre comunicación humana, familias de psicóticos, entre otros. A finales de los años 1950 se inicia su enseñanza en los departamentos de psiquiatría, psicología y asistencia social en las diversas universidades. Los pioneros fueron Ackerman en New York, Murray Bowen y Lyman Wine en Washington, Borso, Mengui, Nagy, Framo y Zuck en Filadelfia, Salvador Minuchin y Montalvo en New York y Bason y su grupo en California. Esta terapia familiar sistémica se apoya en lo que es la teoría de los sistemas abiertos utilizados en física y biología. Se describe al organismo como una organización estratificada, jerarquizada, la cual trata de mantener la homeostasis intercambiando en forma ininterrumpida materia, energía e información. Es decir, que se hace este organismo
es una metáfora de la familia. Entonces la familia viene a ser esa organización estratificada, jerarquizada, donde hay órdenes de autoridad que no se pueden intercambiar. Ellos hablan del sistema ejecutivo, donde los que imponen el orden serían los que son las figuras parentales y los hijos siempre van a estar por debajo de ese orden ejecutivo. Se diferencia el pensamiento analítico tomando en cuenta la totalidad de los sistemas y no el individuo aislado. Pone el énfasis en lo relacional. Toma de la teoría de los sistemas los conceptos de totalidad, interacción, organización, jerarquía, equifinalidad. De la cibernética toma los conceptos de homeostasis o equilibrio y retroalimentación. A partir de la teoría de la comunicación, el grupo de Palo Alto planteó la teoría del doble vínculo. Plantea el aspecto adaptativo de los síntomas en familias con vínculos perturbados. Técnicas que se utilizan desde el enfoque de la terapia familiar sistémica, la reestructuración, que es la modificación de la estructura familiar, el establecimiento de los límites, redefinición de los síntomas, se pone el énfasis en la función homeostática del problema, posición del terapeuta, coparticipación con la familia para construir el sistema terapéutico que guiará el proceso. Están los modelos humanistas. Estos modelos humanistas de la psicoterapia van a abarcar lo que son las concepciones fenomenológicas, humanistas y existencialistas desarrolladas en el campo psicoterapéutico. Dentro de estas concepciones humanistas destacan la terapia gestáltica, el análisis transaccional y la psicoterapia centrada en el cliente. En todas estas orientaciones humanistas, a la mayoría se les denomina la tercera fuerza a partir de los años 60. Y esto porque se presentaron como alternativas tanto al psicoanálisis como al conductismo, que eran las terapias predominantes durante esa década de 1950. Con respecto a lo que son las terapias experienciales y otros enfoques, tenemos el enfoque gestal, el psicodrama no analítico, la psicología analítica de orientación junguiana, que además tiene sus raíces en el psicoanálisis tradicional, la fenomenología y el análisis existencial, la musicoterapia, la hipnosis. La mayoría de estas corrientes trabajan predominantemente en forma individual, aunque algunas de ellas lo hacen también a nivel de pareja, familia grupal o reuniones multifamiliares. Y en algunas de ellas el enfoque familiar o grupal tiene especial importancia, como es en el enfoque sistémico y en el psicodrama. Según autores como Beristain y Nitela, los modelos humanistas se caracterizan por la importancia que se le concede a la percepción subjetiva del mundo o realidad como determinante fundamental de la conducta. La afirmación de que cada persona posee de manera innata un potencial de crecimiento o desarrollo de sí mismo orientado hacia metas positivas como la armonía, el amor o la alegría. La persona humana es considerada en sí mismo como un sujeto independiente y plenamente responsable de sus actos, sin plantearse causas subyacentes como hacen los modelos conductistas o psicodinámicos. Solo podemos comprender a una persona cuando nos podemos situar en su lugar para percibir el mundo desde ella misma. Como consecuencia, el modelo rechaza el concepto de enfermedad mental. Por eso se dice que el enfoque humanista trabaja con el individuo sano. Este modelo también rechaza las clasificaciones de los trastornos mentales propuestos en los manuales diagnósticos como el DSM o el CIE. Desde este enfoque se asume que toda conducta es normal cuando nos colocamos en el punto de vista de la persona afectada. Este punto es más relativo en ciertos modelos fenomenológicos en los que se basan gran parte de las actuales nosologías psiquiátricas actuales. La intervención psicoterapéutica suele decirse que se centra en el aquí y el ahora, es decir, en la experiencia actual, presente e inmediata.
concediendo poca o nula importancia a lo que son los antecedentes históricos y a las intervenciones directivas. Por último, de los enfoques, no podemos dejar de hablar de lo que es el movimiento integrador en psicoterapia. Este es el más criticado por lo que son los psicólogos conductuales ortodoxos o psicólogos basados en la evidencia, ya que este modelo integrador pues se basa en la integración de todas las corrientes. Actualmente ha emergido este movimiento en el campo de la psicoterapia llamado integrador y que deriva de la confluencia de diversos enfoques. Uno, la excesiva proliferación de nuevos enfoques psicoterapéuticos. De acuerdo a la revisión de la literatura, se han encontrado más de 400 formas de psicoterapia. Segundo, la imposibilidad de que un enfoque determinado sea el más adecuado para todos los casos y la búsqueda de adecuación, tipo de paciente, tipo de problema, tipo de terapia. Ausencia de una eficacia diferencial entre los diferentes enfoques psicoterapéuticos, llámese psicoanalítico, cognitivo-conductual, entre otros. Reconocimiento creciente de los factores comunes a las distintas psicoterapias que parecen explicar resultados similares indistintamente del tipo de enfoque. Énfasis en la relación terapéutica y en las características de personalidad del paciente, factores sociopolíticos y económicos que presionan a los niveles asistenciales para reducir los costos de eficacia a tiempo. Y cuando hablo de estos factores económicos o sociopolíticos en los niveles asistenciales, nos referimos a lo que son las atenciones psicológicas en los hospitales o en los centros públicos que para atender mayor número de pacientes, entonces disminuimos el tiempo de atención de los mismos, pero con estrategias que además resulten eficaces y que nos permitan atender un gran volumen de pacientes. Estos anteriores hechos han llevado a plantear diversos enfoques de modelos integradores de psicoterapia. Están los que parten de la integración técnica. Su máximo representante es Relazaras. Para este enfoque hay que reducir la importancia de las teorías y emplear cualquier procedimiento con una efectividad contrastada en determinados casos. Otro autor destacado de esta integración técnica es Beaufler, que en el anterior criterio de eficacia añade la selección del tipo de terapia en función de las características de personalidad del paciente, tomando en cuenta lo que es su estilo de afrontamiento, tanto de las situaciones de estrés como de las situaciones adversas, el estrés motivacional, la gravedad del problema y el nivel de reactancia o resistencia. Este autor remarca además lo irrelevante del diagnóstico psiquiátrico basado en el DCM y en el CIE para seleccionar los enfoques terapéuticos. El otro modelo integrador de la psicoterapia es basado en la integración teórica. Desde este enfoque, se propone bien integrar procedimientos de dos o más enfoques de modo híbrido, como por ejemplo la terapia psicodinámica conductual de Wachtell, centrada en el análisis de los círculos viciosos psicoevolutivos, y los que proponen una integración desde la psicología cognitiva y las teorías constructivistas que en un determinado metanivel epistemológico pueden explicar la diversidad de fenómenos de cada terapia. El otro modelo o gran modelo integrador en la psicoterapia es el centrado en los factores comunes. Desde esta propuesta está centrado en los procesos y en los factores comunes a las distintas psicoterapias y que explicarían su efecto general similar. Los autores más destacados son los clásicos Alexander y Crenshaw y su concepto de experiencia emocional correctiva, y Frank, centrada en la psicoterapia como modelo de reducir la desmoralización a través de determinados mitos y rituales institucionalizados. De este modo, a nivel más general,
Existirían actualmente dos grandes corrientes, a su vez con orientaciones particulares, aquellos que propugnan un enfoque particular llamados escolásticos y aquellos que propugnan un enfoque integrador. Los datos de la investigación teórica en esta área parecen cuestionar seriamente la actitud de los escolásticos, pero aún es muy temprano en las investigaciones para defender la viabilidad de cualquiera de los enfoques integradores propuestos, aunque ya hay muchas investigaciones que respaldan todos estos abordajes. Una actitud intermedia sería aceptar la diversidad de los enfoques como algo positivo para según qué caso y qué tipo de paciente. Y esto sería el enfoque de Beutler. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de lo que son las psicoterapias, tenemos que enfocarnos en lo que son los aspectos comunes de todas las psicoterapias. Indistintamente del enfoque teórico del terapeuta, la mayoría de los profesionales utilizamos varias técnicas que son comunes en el proceso de intervención, dentro de los cuales tenemos fomentar el insight o esa habilidad del paciente de darse cuenta internamente de su proceso emocional. Por otra parte, reducir el sufrimiento emocional del paciente o cliente, fomentar la catarsis, que es esa necesidad de expresar o de hacer validar su malestar, proporcionar información nueva, que es lo que conocemos como psicoeducación, designar tareas fuera de la terapia, que indistintamente del enfoque solemos asignar tareas de reflexión o tareas escritas a los pacientes, aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambio y la certeza de que las cosas van a mejorar. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ello nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, aumento de la sensación de autodominio y eficacia e incremento de las oportunidades de verificar los cambios y los logros en la práctica. Ahora, en todos estos aspectos debemos preguntarnos, ¿qué busca el paciente cuando va a terapia? Si nosotros tomamos en consideración de que la psicoterapia es un servicio de ayuda profesional entre cliente y terapeuta, donde este último ofrece el logro del bienestar psicológico en el paciente, en este sentido, aspectos como lo son la escucha activa y la empatía son dos de los principios fundamentales para lograr que esta relación se desarrolle adecuadamente. Tanto el paciente como el psicólogo tienen que lograr dejar de lado durante el proceso de terapia las ideas preconcebidas que tengan sobre otras personas para facilitar este proceso. Por eso es que se dice que los psicólogos debemos estar libres de prejuicios y críticas sobre todas las condiciones del paciente. Cuando hablamos de empatía, no nos referimos solamente al hecho de ponerse en los zapatos del otro, no. Hay distintos tipos de empatía. Dentro de estos tipos de empatía está la empatía emocional, es decir, que yo pueda comprender y entender las emociones que trae el paciente a ese proceso de terapia. Pero también está la empatía cognitiva, es decir, que yo pueda entender y comprender el tipo de pensamiento y las cogniciones que están asociadas a ese tipo de pensamiento o cognición. Y está la preocupación empática, que es ese servicio real de querer ayudar al otro a afrontar su sufrimiento y superarlo. Por eso se dice que uno de los principales
problemas en la psicoterapia suele ser el terapeuta. Del mismo depende en gran parte la mayor probabilidad de éxito o de fracaso. De acuerdo con este punto, voy a describir lo que es la importancia de las características del psicoterapeuta desde sus funciones. Las condiciones que ha de reunir un buen psicoterapeuta, por una parte, tenemos que tener presente que el terapeuta dirige el tratamiento, no la vida del paciente. La atmósfera de esa relación paciente-terapeuta debe ser cálida, de escucha atenta y respetuosa, sin establecer juicios personales de reserva y ser muy cuidadoso al momento de realizar los señalamientos. Desde esa primera sesión debe darse una alianza de trabajo denominada alianza terapéutica. Y esto lo pueden ubicar también en el material Intervención Psicológica y sus características de Vados y García. No hay nada como que el paciente se sienta escuchado, comprendido y no juzgado. Esto implica encontrar significados, razones y los orígenes del funcionamiento psicológico del paciente. Muchas veces encontrar este núcleo puede ayudar a que se solvente esa situación que lo lleva a hacer terapia. ¿Por qué la escucha atenta e interesada es terapéutica para el paciente? Al hablarle al terapeuta, el paciente tiene la habilidad de poder escucharse a sí mismo. Esa actitud de escucha en espera del terapeuta lo obliga a un proceso de pensamiento, es decir, a estructurar palabras en ideas, a pensar en lo que nunca pensó y en lo que ellos mismos te dicen, oye, no lo había visto de esa manera. El paciente brinda explicaciones y justificaciones de sus conductas. Desde ella, el terapeuta debe ofrecerle alternativas a significaciones que no tuvo en cuenta en su momento. Existen una serie de actitudes del psicoterapeuta propuestas por estos mismos autores, Vados y García. Un buen terapeuta debe contar con las siguientes habilidades. Capacidad de empatía, es decir, de situarse imaginativamente en la conciencia del enfermo y comprender directamente sus vivencias, tanto en su aspecto afectivo como intelectivo, es decir, desde lo emocional como lo cognitivo. Capacidad de intuición para descubrir, más allá del propio plano consciente del sujeto ayudado, lo que son los móviles y factores que intervienen en la edificación estructural de los trastornos. Es decir, cuáles son aquellos factores predisponentes, aquellos factores precipitantes que ayudaron a la aparición de ese motivo de consulta o problema. Capacidad de síntesis y jerarquización, de ordenación y sistematización de los complejos datos obtenidos en un esquema conceptual coherente y laxo a la vez, que permita atender a las emergencias del curso terapéutico sin perder la orientación del mismo y el dominio de las situaciones en todo momento. Es decir, que debemos tener esa capacidad para nosotros poder sistematizar toda la información recolectada del paciente a través de la entrevista, a través de la aplicación de pruebas psicológicas, los datos que obtenemos en ese examen mental, la observación conductual que le hacemos para luego poder establecer esa formulación del caso, o si nosotros estamos hablando del enfoque cognitivo-conductual, ese análisis funcional del caso. Por otra parte, el terapeuta debe tener ductilidad y energía en el manejo del enfermo. Su resistencia habrá de ser unas veces superada con una réplica ingeniosa u humorista, otras con una apelación sentimental, otras con una afirmación tajante. Este uso del recurso del humor nos va a venir dado por las características del paciente. No siempre vamos a tener ni la misma actitud, ni la misma disposición, ni vamos a aplicar las mismas técnicas a todos los pacientes.
También el terapeuta debe proveer seguridad y confianza en sí mismo sin llegar nunca al narcisismo. Mimetismo caracterológico, es decir, tener agilidad mental y las dotes histriónicas suficientes para presentarse ante el enfermo con el tipo de aspecto personal que mejor cuadre a su propio carácter, porque además nosotros como terapeutas solemos ser el yo auxiliar o el yo de apoyo cuando los pacientes están en condiciones de vulnerabilidad emocional. El terapeuta también debe tener entusiasmo y fe en la eficacia de la obra psicoterápica. Este entusiasmo ha de ser reflexivo, se refiere al autoconocimiento de los recursos con que cuenta la especialidad y de la grandeza de su actuación cuando es llevada con plena responsabilidad. Por eso es importante que nosotros sigamos siempre en formación, pero además de que sigamos en formación, siempre le voy a decir a mis estudiantes la importancia de el proceso de terapia personal, pues es el espacio donde vamos a conocer de primera mano cómo es una relación terapeuta-paciente. Pero además, en esos primeros abordajes o en esas primeras sesiones, sobre todo con los primeros pacientes, hacer supervisión de cada uno de los casos. Por último, y no menos importante, haré referencia a un tipo de terapia basada en lo que es la temporalidad y que acota el proceso, acorta ese proceso de intervención. Se trata de lo que se conoce como la psicoterapia breve intensiva de urgencia, que es el libro que les dejé en los recursos de consulta de la unidad 1. Para Leopoldo Vela, la psicoterapia breve intensiva y de urgencia se describe de la siguiente manera. Se enfoca en los rasgos cruciales del trastorno que presenta, se permite comprender la interrelación de los componentes biológicos, sociales, familiares y físicos de la vida del paciente, se intenta establecer continuidad entre los síntomas o problemas que se presentan y los conflictos, en lo que se ha encontrado que tanto el análisis como en la teoría de las relaciones objetales son valiosas y compatibles. Se enfoca en lo que el paciente ha aprendido de manera deficiente y lo que necesita desaprenderse y reaprenderse de un modo más eficaz posible. La esencia de la psicoterapia breve intensiva de urgencia consiste en la aproximación enfocada y sistemática. Belak a su vez describe que el perfil básico de la psicoterapia breve intensiva y de urgencia se basa en 10 pasos. Uno, que son 5 o 6 sesiones de 50 minutos, por lo general una por semana, una sesión de seguimiento un mes después, que se realice una anamnesis completa, que se haga una valoración dinámica y estructural de lo que es la personalidad, consideraciones de los aspectos médicos y sociales, plan para las áreas de intervención, plan para los métodos de intervención, plan para la secuencia de áreas y métodos de intervención, decidir la aplicación de terapia individual o si se combinará con sesiones conjuntas o familiares. Y la última, consideraciones de condiciones facilitadoras como el tratamiento farmacológico o la hospitalización breve, esto en casos como depresión mayor con ideas suicidas, los intentos suicidas o las autolesiones de carácter suicida y los episodios psicóticos graves. El papel del terapeuta en esta terapia breve requiere de una actividad mental más activa. Mientras se escuchan, las intervenciones se tienen que conceptualizar y planificar de forma activa a un grado mayor que en una terapia de larga duración. Ya para ir cerrando, los principios de la bioética también rigen el campo de la psicoterapia. Frente a un caso determinado, deben plantearse en primer lugar aquellas terapias que tienen estudios que muestran su efectividad en este tipo de problemas. Por eso, las nuevas propuestas de la APA sobre las intervenciones psicoterapéuticas van a prevalecer las que son basadas en la evidencia y esas que son basadas en la evidencia
casi siempre son las derivadas del enfoque cognitivo-conductual. En situaciones complejas o cuando no hay suficiente evidencia comparativa disponible, debe darse prioridad a la motivación o preferencia del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Hay pacientes que te vienen directamente, yo quiero hacer terapia con un psicólogo con orientación psicoanalítica, o yo quiero hacer terapia con enfoque cognitivo-conductual, o yo quiero un enfoque integrativo. Entonces, muy probablemente daremos respuesta o no a ese requerimiento. El paciente tiene derecho a estar informado de las razones por las cuales se les propone determinada forma de terapia, de las alternativas posibles y de la capacitación del terapeuta en dicha técnica. La relación terapéutica debe servir para que el paciente pueda encontrar sus propias soluciones a los problemas de su vida sin ser influido por las opiniones o preferencias personales no técnicas del terapeuta. Por eso debemos tener cuidado con todos los señalamientos y todas las indicaciones terapéuticas que le damos. Incluso las orientaciones en las que sí podemos influir es en el caso, si tenemos un paciente que consulta por un episodio depresivo mayor y nosotros vemos que está o tiene pensamientos suicidas o pensamientos de muerte, pues nosotros inmediatamente tenemos que hacer el abordaje correspondiente de evaluar el nivel de severidad de ese intento o esa ideación suicida, porque si el paciente corre un riesgo importante, nosotros tenemos que derivar inmediatamente a psiquiatría. Psiquiatría es quien va a decidir el tratamiento farmacológico del paciente. Recordemos que los psicólogos no medicamos. Las medicaciones son hechas por los médicos. En este caso, si estamos hablando de depresiones graves, estos tipos de ansiedad de moderado a grave, pues la intervención del psiquiatra tiene que hacerse sí o sí, que muchas veces eso es la delgada línea entre el que el paciente haga un intento suicidio y lo consume o no. O si estamos hablando de estos pacientes que hacen episodios psicóticos agudos, entonces nosotros tenemos que hacer inmediatamente la remisión al psiquiatra, porque en la medida en que el paciente esté contenido farmacológicamente, es que nosotros vamos a poder hacer nuestro proceso de terapia. Con esta exposición teórica damos por concluida esta primera clase en vivo de Teoría de los Tratamientos 1, sección R1. Muchas gracias por su puntualidad, su asistencia y por su atención. Abrimos el espacio para sus reflexiones, aclaración de dudas, inquietudes, comentarios, planteamientos. Pueden hacer uso del chat o del micrófono, como prefieran. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Profe, le quiero hacer dos preguntas. La primera es saber si en algún momento histórico en la universidad nosotros veremos algo sobre el EMDR, lo que es la desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares, avalado por la Organización Mundial de la Salud y la APA. O en su defecto, si tendríamos que hacer algún diplomado o algo en el área, y si usted conoce de eso aquí en Venezuela. Esa es la primera. Ok, respondo esa primera. Eh, Hasta donde sé, ningún programa contempla esa técnica en específico. Como pueden darse cuenta, teoría de los tratamientos uno tiene un enfoque mayormente cognitivo-conductual, especificado en las técnicas clásicas. Teoría de los tratamientos 2 amplía las técnicas, pero al abordaje de el adulto joven, adulto mayor, en esa técnica en específica no, así que sí tendrías que hacer alguna formación adicional. No sé si existe algún instituto aquí en particular.
Sé que existen con grandes enfoques, existe la Asociación Venezolana de Psicoterapia Gestal, la de Psicoanálisis, la Sociedad Venezolana de Psicoanálisis, las especializaciones en psicología clínica, pero no de esa técnica en particular. Muy probablemente sí, pero no tengo conocimiento específico de alguno. Tu Ah, otra ok, pues pregunta. chévere, chévere. Sí, esto es se aplica para el abordaje del trastorno de estrés postraumático. Es Sí, para hay algunas personas, de hecho hay una estudiante, está en formación avanzada, pero ella hace algo así como una terapia que es muy parecida a la psicocorporal, pero enfocada en trauma y con ok. ejercicio de respiración, de relajación y algunas cosas con mayor profundidad desde el punto de vista más neuropsicológico. La siguiente es, ¿qué opina usted específicamente de una técnica? Porque esto no, la mayoría de las escuelas académicas no la consideran como psicoterapia. Hay un grupo que sí, pero como hay un debate todavía académico, no se ha sustentado. La que tiene que ver con el tapping, ¿sabe cuál es esa? Con el tapping, que son estos Sí, movimientos que hacen, claro, lo que pasa es que esas es algunas de las técnicas que se utilizan para la regulación emocional de la ansiedad. Entonces no es correcto. como, ¿Qué opina usted de eso? Que le parece viable? ¿Cuál sería su es que no es una técnica con la ansiedad, tú tienes que ir probando con el paciente porque si tienes un paciente excesivamente ansioso, muy probablemente no le va a funcionar solamente el tapping, sino que tienes que derivar al psiquiatra porque muchas veces si la ansiedad o está en una crisis aguda, por llamarlo de alguna manera, y esa ansiedad es muy perturbadora y hace que no pueda dormir, que no pueda comer, que no pueda ir a su trabajo. Tú tienes que referir a tratamiento farmacológico sí o sí. Entonces yo sí estaría más por la línea de lo tradicional. Ya cuando ese paciente esté contenido farmacológicamente, es que tú vas a poder trabajar las técnicas psicológicas específicas. Entre ellas pudieses utilizar el TAP, pero no es que es profe? la mejor técnica. Pacientes que no les gusta la medicación, ¿cómo se hace allí? Intentas la comunicación persuasiva. Y si no, entonces eso es un paciente que tú tienes que atender o 2 o 3 veces a la semana y hacer entrenamiento en relajación muscular progresiva, tienes que hacer psicoeducación, tienes que hacer acompañamiento con los familiares, muy probablemente si no si se resiste al tratamiento farmacológico tradicional, entonces igual lo derivas a un médico que le sugiera alguna alternativa natural, porque hay ansiedades que no lo puedes controlar solamente con las técnicas psicológicas. Hay gente que no te puede dormir, no puede comer, no puede funcionar y muy probablemente eso tenga algún origen fisiológico. Eso también es algo que hay que descartar, pues. Si tienes una persona que está desarrollando, no sé, un cuadro de fibromialgia o un cuadro neuroendocrino, entonces tú tienes que hacer la referencia médica. Profe, ya para hacerle una última pregunta, y esta sí es como más personal. Yo tengo un ex estudiante, un ex alumno graduado en la carrera de fisioterapia. Él es invidente y actualmente a él le detectaron esclerosis múltiple y profesora ha tratado de ir a varios psicólogos y lo han rechazado por esta patología. Él está en la zona de Guatire. ¿Usted tendrá Ok, conocimiento quién le pueda atender? Porque de verdad yo ok, estoy, pobre muchacho, y gracias y disculpe que aproveche este espacio para eso. no te preocupes. Recuérdame las características de esa condición. Profe, la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que lamentablemente, aparentemente, porque existe la fe en Dios, bueno, yo creo en Dios, pero Mm. que la persona tiende a fallecer, pues porque no, sabe, es fuerte, empieza a perder la movilidad, aunque él ya era invidente, perdió la visión a los 17 años, pero es un Ok, excelente fisioterapeuta, excelente, brillante. claro. Entonces, y fue un gran estudiante que me marcó y él me llama para pedirme si yo conocía a quién lo pudiera ayudar. Y de hecho él Wow, tenía medicamentos y yo, bueno, ¿a qué hago? Entonces, porque yo no puedo ejercer.
No tengo el número de aquí. Entonces, ¿ve? Claro. ¿Y tiene quien lo traslade? Sí, su mamá, pero su mamá ya está agotada, profe. Está ya agotada como cuidadora porque en estos días dejó unos cables en el suelo y el muchacho se cayó. Wow. Él se puso malísimo con ella, entonces yo le dije, ya va, espérate, tu mamá no nació aprendida, puede ser que esté agotada, ya tiene cierta edad, o sea, tuve que calmarlo, profe, porque de verdad Claro, que pero sí necesito a alguien que me lo ayude, pero todos los especialistas en psicología, psiquiatría, médico que va, y cuando él da la condición, le dicen, no tengo tiempo, me voy a cambiar de consultorio, o sea, es algo que no entendí por qué está pasando esto. claro, porque es que yo creo que en nuestro país no estamos tan familiarizados con el trato con este tipo de condiciones, sino más bien como asociaciones específicas, pero y no ha recurrido, por ejemplo, al servicio de psicología y psiquiatría clínica del Hospital Clínico Universitario, si tiene contacto en el Hospital Militar o en el Hospital Vargas, que son como los centros de referencia, o en tal caso, la Federación de Psicólogos de Venezuela para que lo derive a algún centro que trate personas con condiciones, pues una condición crónica. Sí, él Pero estaba cayendo privados, los muchísimo. privados sí es como más, es difícil quizás de conseguir. Y porque además tiene que ser alguien que sea clínico, clínico, clínico. A muchos les da susto trabajar con pacientes invidentes, pero mientras la persona te escuche perfecto, bueno, tú puedes llevar un proceso de contención emocional, que es lo que me imagino necesita en este momento, pues. Claro, sí, porque, y él es brillante como fuego, porque él ya se graduó de fisioterapeuta, muy brillante. Claro, claro. A mí lo que se me ocurre es eso. Algunos de los grandes servicios de psicología y psiquiatría clínica, el del hospital universitario, el hospital Vargas, incluso podría ser hasta el hospital del Lice. Lo que pasa es que vive en Guatire, es que es difícil el traslado hasta Caracas, entiendo. Claro, porque no tiene carro, no tiene vehículo, entonces montarlo en una unidad, trasladarlo, eso es todo un rollo, pero Sí, es y complejo. Y cómo aquí está en el estado condiciones, porque Miranda, ahorita y, está en andadera. Él antes caminaba, pero ya no, y ahora está con andadera. y esos servicios públicos en la zona donde está, no creo que haya. No, no. Porque si estuviese en Miranda, quizás se refiere al Hospital Victorino, Bueno, pero el hospital Torino Santalla ahorita tiene sus problemitas. sí, sí, pero en algún momento ellos habían dejado de dar con yo porque yo estoy aquí en Los Teques y sé que creo que tienen servicio y si no está, Bueno, profe Loptanca, entonces estoy a la orden. ah, chévere. Y si no está aquí en Los Teques, no, pero tendría que ser hacia Guatire. Hay pasa que ahorita no, aquí en Los Teques sí sé que está, pero en San Pedro, pero no sé en Guatire. El AUCAT tiene una data que se llama psicodata. Por Ujú. allí podría ubicársele a ver si en esa parte del estado Miranda tienen atención gratuita o de bajo costo donde lo puedan recibir. Eso es lo que se Ok, me ocurre. perfecto. Entonces yo me voy a mover con eso y busco. Psicodata, ya lo voy a empezar a buscar. Sí, Gracias, profe, por el psicodata de la apoyo UCAP. Sí, de la UCAP. Perfecto, sí, ya lo acabo de anotar. ok. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Si revisaron la página, el material. Bueno, estamos empezando el día de hoy. De todas maneras, si les Buenas noches. surge, buenas noches. Hola, profe Laura, habla Lenín. Sí, bueno, por lo menos yo tengo dudas es con respecto cuando llega un paciente, si uno Ujú, puede estudiarlo, especializarse en dos enfoques o simplemente tiene que especializarse en uno solo. Por lo menos a mí particularmente me llama la atención el psicoanálisis y el ujú. cognitivo conductual,
pero Que además son opuestas. sí, Mm, pero realmente Mi la que me recomendación, gusta. claro, mi recomendación particular, hagan las formaciones de todos los enfoques. ¿Por qué? Porque muchas veces te va a servir es un enfoque integrador y yo hago clínica, mi enfoque es clínica dinámica, porque además el de la Universidad Central de Venezuela, el enfoque de clínica dinámica es de orientación psicoanalítica, pero por distintas razones, además he trabajado en escuela y con niños, tienes que formarte en terapia cognitivo-conductual porque además te da muchas herramientas para el trabajo con niños y adolescentes. Entonces yo le diría, prueben distintos enfoques, que tu formación sea amplia y después tú decidas, bueno, me voy a ir por esta línea. Pero yo soy de las que no te cases con uno, probablemente seas como más diestra para trabajar en uno. El enfoque dinámico me parece muy rico. Pasa que, por ejemplo, en la formación de la Universidad Central de Venezuela, tocamos todos los enfoques. Pero en clínica dinámica sí es una orientación psicoanalítica marcada. De acuerdo, si haces algún posgrado en clínica, pues también te darán tus elementos de cada uno de tus enfoques y eso va con la personalidad que tú tengas. Pero sí, sería bueno que te formaras en ambos enfoques, después tú eliges con cuál te casas, pues. Claro, ya me convertiría en una psicóloga clínica integrativa, pues que dependiendo del caso del paciente podría utilizar el enfoque más adecuado para él. Exacto, tú eliges cuál es el enfoque que sería más idóneo para cierto tipo de paciente. Tú sabes que hay niños donde funciona más el enfoque directivo, entonces el enfoque cognitivo-conductual es un enfoque excelente para el abordaje de la población infanto-juvenil. Ok. Profe, otra preguntita. Por lo menos nosotros que estamos aquí, ¿nos vamos a graduar como psicólogos clínicos ya o salimos solo como psicólogos con esa titulación? Depende, depende, porque no sé, ahorita, hace algunos trimestres tenían como la subdivisión si te podías graduar de licenciado en psicología con mención clínica, otros en licenciado en psicología mención organizacional y los mención educativa. No sé si ya ustedes están en licenciatura general o pueden escoger mención. No, ya nosotros, por lo menos mi grupo ya escogió su mención, yo escogí clínico. Ok, entonces muy probablemente tu título sea la licenciatura en psicología con mención clínica. Ok, vale, gracias, profe. Ajá, Luis Daniel dice, vi una publicación de la Federación de Psicólogos, específicamente el Tribunal Disciplinario, donde resalta la provisión de arte terapia como intervención psicológica, incluso la musicoterapia. Sí, porque el enfoque, eso es más una técnica que un enfoque como tal, desde mi punto de vista. Y si pueden ser encaminados por el modelo humanista, yo lo vería más como una técnica que más que propiamente un modelo. Ah, por aquí pregunta Carla, sí, para dar psicoterapia hay que tener una especialidad y para el acompañamiento psicológico basta con licenciatura que hacer un estudio extra para eso. Dos cosas. Idealmente sí hay que tener la especialidad en psicoterapia, sobre todo ustedes que tienen una formación muy online. Entonces, para ser un psicólogo terapeuta eficaz, tienen que tener la formación en clínica y la formación en clínica, vamos a decir, eh, la, la fortaleza te la va a dar esa experiencia que tengas con los pacientes. Las especializaciones y los posgrados en clínica de los hospitales son excelentes. Y para el acompañamiento psicológico, bueno, yo te diría que sí y no. Si eres muy novata y siempre lo digo, necesitas supervisión de casos, es decir, que esos primeros casos que ustedes tengan abordaje necesitan un supervisor clínico o alguien que los asesore con sus casos y algo que les va a ayudar mucho, aparte de que supervisen sus casos a nivel clínico,
es que hagan terapia psicológica. Esas dos cosas van a ir de la mano, porque muchas veces recién graduados no tienen las herramientas suficientes como para abordar un caso con efectividad. Es preferible valerse o de una tutoría con un psicólogo más avanzado o una persona que haga supervisión de casos. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? A la orden, Carla. Gracias, Luis, por tu comentario.